Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Un fuerte abrazo, saludos. Les saludo a su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y le doy la más cordial bienvenida a este su programa agropecuario. Saludo a los amigos que nos escuchan a través de las emisoras de ELICER en todo lo largo y ancho de nuestro país, y también a los que nos están siguiendo a través de los canales de televisión que nos honran con su apoyo para poder llevarles a ustedes siempre información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Recordarles también a ustedes los medios de comunicación, las redes sociales, que son siempre el principal medio de comunicación que tenemos ahora, que nos permite esa interconexión para que usted nos haga sus consultas, nos pregunte sobre algunos temas que quiere desarrollar y demás. Nos puede buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Mixcloud como Max Central Sur, y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y también recordarles que tenemos a su disposición nuestro WhatsApp, para que de ahí también lo incluya entre sus contactos, el 8306-5747, 8306-5747. Esta semana se encuentran conmigo un par de amigos otra vez. Gracias por estar con nosotros hoy. Se encuentra con nosotros don Eladio Jiménez Chávez. Don Eladio, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, don Víctor. Muchísimas gracias por acceder otra vez a estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros Bernal Jiménez Araya. Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor, amigos. Encantado de estar acá nuevamente. Agradecido por la oportunidad, por el espacio y a la orden siempre. Para recordarle a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a lo largo y ancho del país, hace 15 días fue que estuvimos hablando sobre asesorías agropecuarias Exorna, parte de los servicios que ofrecen a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Hablamos un poquito sobre algunos aliados estratégicos, ¿verdad? Lugares de distribución en otras partes del país y demás. Y hablamos de el Oricta, pero nos quedamos cortos, ¿verdad, don Eladio? Quedamos como a medio camino. Como medio palo. Sí. Entonces, la intención de hoy es que desarrollemos, pues, obviamente, seguir hablando de lo que son los servicios que brinda Asesorías Agropecuarias Exorna, pero de dos productos en particular, ¿verdad? Que estuvimos también viéndolos la semana pasada, que estuvimos en un día de campo que se desarrolló en la finca de Carlos Arroyo, un productor muy particular en nuestra región, es un productor joven que está haciendo las cosas muy bien, a quien también enviamos un caluroso saludo a través de la radio y la televisión. Se nos quedaron por fuera dos productos que de verdad ese día vimos que la gente les interesó mucho y demás. Estamos hablando de Absorb Z, SS y del pasto. Entremos en materia, no sé cuál de los dos, me va a hablar primero, don Eladio, quizás. Don Eladio, cuénteme, hablamos, hace 15 días, los beneficios del Oricta, en qué se usa y demás, pero dejamos un pequeño spoiler, ¿verdad? Hace 15 días, sí. De que otro problema que se tiene muchas veces en los sistemas de producción agropecuarios, o sistemas de producción pecuarios, es la cuestión de los olores, ¿verdad? El manejo de los desechos, el manejo de los nitritos, ¿verdad? Principalmente, que son los que provocan mal olor. Así que hábleme un poquito de Absorb Z, que precisamente también traemos aquí, ¿verdad? Usted trajo aquí para poder visualizarlo también. Que lo podamos ver y hay unas imágenes en la televisión. Voy a ir acomodándolo aquí para que lo vean los amigos de televisión aquí un poquito, ¿verdad? Sí, Absorb Z es la marca. Esto es una zeolita, clinoptilolita. Cuénteme, don Eladio, ¿qué es una zeolita? Para que el público le quede más clarito. Bueno, para que lo vean también esta otra. Es una roca de origen volcánico, descubierta allá en los Estados Unidos, que tiene muchos usos. Hay muchas zeolitas. Las zeolitas son como decir, una especie de rocas. Nosotros conocemos las familias, por ejemplo, la familia de los cítricos. Hay muchas familias de cítricos, y hay muchas familias de rocas también. Y hay muchas sí, familias de rocas. Cierto, correcto. Entonces, la familia de las zeolitas es una familia bastante extensa y existen en muchos países. Lo que aquí estamos hablando es de una zeolita clineptilolita,
que ella tiene una condición especial, que tiene carga eléctrica negativa neta, 100% pura. Don Eladio, cuando le decimos al público que nos ve y que nos escucha que tiene carga negativa, ¿cómo puede la gente entenderlo, verdad? Entonces, digamos, porque eso es complicado. Me dice, ¿cómo que está cargado? Lo toco y me jala. Es muy importante, Víctor. Hay que recordar que todo lo que es a nivel natural se mueve por un intercambio de iones y cationes y aniones y eso a nivel molecular, ¿verdad? Para explicarle a un agricultor o a nosotros que no somos científicos, digamos. Pues eso está como en chino, ¿verdad? Lo que uno tiene que saber es que en el suelo todo se mueve por la carga electromagnética, todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay algunos elementos que tienen carga positiva que van a buscar adherirse a elementos que tienen carga negativa. Entonces, cuando incorporamos una zeolita con una carga electromagnética negativa neta, esta nos va a ayudar a atraer elementos y a atraparlos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, las zeolitas, como le decía don Eladio, existen en el mundo un montón de tipos de zeolitas. ¿Qué es la diferencia? La diferencia, la pureza y la capacidad de esa fuerza de atracción. Okay. Entonces, en el caso de la clinoptilolita, que es el caso del producto Absor Z que nosotros representamos, es una zeolita de una altísima pureza, superior al 96% de pureza y con carga electromagnética negativa. Eso nos va a ayudar, aparte de aportar una serie de nutrientes, una carga de nutrientes importantes entre elementos menores y elementos mayores, así como a atraer elementos que hay en el suelo, que algunos son beneficiosos y algunos no tanto. Entonces los atrapa, los encapsula y los desaparece, como por ejemplo las micotoxinas, como por ejemplo metales pesados. Absorbe y atrapa metales pesados, atrae y absorbe metales pesados. Entonces tiene una amplísima posibilidad de funciones en el suelo, o en los sustratos, o en los pisos, ¿verdad? Entonces ya ahorita les vamos a hablar de las aplicaciones, pero básicamente eso es lo que es una zeolita. Ok, solo como para terminar de redondear el concepto, ¿verdad? Y que el público lo sepa, en la cuestión de las cargas, la mayoría de los olores que usted en su hogar siente que huelen feo, las cosas que le llega, están cargados positivamente. Por eso es que son tan chocantes para uno, ¿verdad? Entonces, eso es una de las particularidades de esto, que hay pocas enmiendas. Normalmente una enmienda puede ser algo como la cal, que también ayuda a matar un poco los olores. La cal tiene casi que 50-50, tiene carga positiva y carga negativa. Por eso es que cuando uno la aplica no elimina completamente el olor, ¿verdad? Esta sí, entonces, ¿no? ¿Verdad? Esta sí, tiene esa convicción de ser neta negativa. Entonces la fuerza de atracción es muy grande y ella es como un panal de abejas. Entonces ella es hueca, porosa y se va a llenar. Va a atraer y bueno, así está compuesto. Los metales pesados los va a meter al centro y se va a rodear de los demás elementos. Dentro de ese elemento que ella tiene esa capacidad es el amoníaco, que es el que nos huele, el que tiene mal olor. Y el amoníaco es importantísimo, es el nitrógeno que se nos va. Y ya lo teníamos ahí, recogido y se nos va. Entonces, en esta ocasión y con esta posibilidad, nosotros vamos a tener un montón de beneficios simultáneos. Ella tiene la capacidad de absorber y de dar. Absorbe y entrega. Ok. Entonces, ¿Y es de liberación lenta? De liberación lenta, sí. Una vez que los nutrientes están pegados a ella, solamente la planta los puede accesar. Ya no se lava, no se lixivia ni se va digamos al suelo en las partes profundas. Ni se volatiliza. No. Okay.
los elementos volátiles que están ya libres en los estiércoles se van a pasar a ella. Entonces ya el elemento, el amoníaco y el fósforo y el potasio que están libres, ya no van en el estiércol, sino que se pasan a la piedrita. Ella los atrae. Ajá. Entonces cuando uno lleva ya el material al campo, aparte de que va a llevar mucho menos cantidad, porque se reduce completamente el estiércol, se va a reducir por el efecto de que el agua desaparece. Porque esto también absorbe agua, digamos, como que digamos, como quien dice, seca las heces de los animales y demás, y los orines y demás, lo agarra y lo seca. Entonces, tal vez aquí la pregunta es, aparte de lo seca, entonces digamos, para los que están viendo tal vez la partícula esta partícula igual se hace más grande o no, simplemente absorbe. Simplemente absorbe. Absorbe. Okay. Una cosa muy importante, Víctor, es que la zeolita como tal se ha estudiado por muchos años. Por ejemplo, en este yacimiento que está en Texas, la zeolita se ha estudiado y se ha utilizado en múltiples funciones. Hasta hace algunos años se utilizaba solamente en funciones industriales como secuestrante, ¿verdad? Entonces se utiliza en procesos de derrames de combustible, derrames de aceite. Es por la capacidad de absorción que tiene. Se utiliza como antiaglomerante, por ejemplo. El antiaglomerante es cualquier producto que se utiliza para evitar que las moléculas se unan, ¿verdad? Se mezclen. Entonces se usa en pintura, se usa en pastillas, se usa en industria farmacéutica, se usa en fertilizantes, se usa en concentrados para alimentos de animales, ¿ok? Como función meramente física. Pero en los últimos años se ha demostrado, se ha investigado en la función ya propiamente química como tal, y la función también biológica, porque él tiene también una función biológica, que es esa capacidad de atraer, absorber y retener, ir liberando progresivamente. Entonces, a nosotros particularmente, como una empresa dedicada a los temas agropecuarios, nos interesa las funciones que tenga aplicables a la agricultura y la ganadería, o los animales, no solo ganadería, animales en general. Y básicamente es esa, la de atrapar los malos olores. Lo interesante de esto, por ejemplo, usted tiene un corral que tiene varios animalitos ahí y está oliendo feo. Usted llega y aplica, y en automático, pero en automático, inmediatamente el producto tiene contacto con el piso, empieza a trabajar. Una vez que empieza a recoger, empieza a darle vuelta dependiendo, obviamente, hay cantidades, ¿verdad? Pero en vuelta de unos minutos ya usted tiene controlado el olor, ¿verdad? Que eso es la primera función, pero de ahí se desencadena un montón de funciones más. Ok, lo importante de un producto como este no es solamente, vamos y retomamos el tema de que muchas veces el principal problema de cualquier tipo de explotación pecuaria y agrícola también a veces son los olores, ¿verdad? Entonces esto no solo absorbe olores, sino que también sirve como una enmienda que después la puedo aplicar al suelo como un abono, como un fertilizante también. Esa puede ser otra de las funciones. Bueno, esa es la parte muy importante. Bueno, quiero explicar que esta es una zeolita que se usa en la industria, que es la que usan los productores de agua esa que se compra, que me dice un científico, un técnico que trabaja para la cervecería de Costa Rica: no se tome una botella de agua cristales. ¿Y por qué? Porque el agua contiene minerales. Ajá. Y esto lo que hace es desmineralizar el agua. Para que el agua no se ponga mala, entonces le sacan los minerales y la hacen con zeolita, con esta zeolita. De verdad. Ella tiene esa capacidad. O sea, le quitan las propiedades, digamos, la parte poquito nutritiva que tiene el agua. Exactamente, es que nosotros creíamos que era agua filtrada, ¿verdad? Purificada. No, es agua desmineralizada, que no contiene minerales. Dentro de todas las funciones que él tiene, digamos, los filtros para agua contienen zeolitas. Contienen zeolitas. Sí. Porque él tiene la capacidad de atraer
y de atrapar esos elementos nocivos, digámoslo de alguna forma, que van en el agua. Y también muchos elementos positivos, ¿verdad? Aquí, perdón que lo interrumpa, porque ahora yo sé que vamos a hablar de los usos en particular, pero entonces se me viene una idea ahí un poco loca. Digamos, un productor que tiene tal vez una laguna de oxidación con problemas, o alguien que tiene, no sé, tal vez hasta que quiere purificar o limpiar alguna agua que pasa por su finca. Si fuera el caso, le puede aplicar esta zeolita, y digamos que lo que sale después de la capa donde aplico, digamos que ya es un agua que sale más pura también. Claro, ok. Vea qué importante el tema, porque hoy se nos va a hacer muy corto el programa. Mire, uno de los detalles en los cuales nos hemos dado cuenta es que el amoníaco, la forma de destruirlo es con el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestros corrales y lavamos, lo que estamos haciendo es destruyendo el amoníaco con el agua. Y entonces, una riqueza tan grande como es tener el nitrógeno, el amoníaco ahí, nosotros a la hora que le ponemos agua, y esto va para todas las ganaderías que usan las bombas boñigueras y echan la boñiga con bombas boñigueras a los repastos. Bueno, la gran cantidad de amoníaco que esa boñiga contenía se perdió. Cuando nosotros ponemos el Absor en vez de lavar, entonces no solamente controlamos el olor, sino que simultáneamente nosotros atrapamos los elementos que están libres ya en la orina y en el estiércol, y la zeolita los va a capturar, y cuando eso lo trasladamos a la finca, los va a dar, pero en liberación lenta. No están volátiles, están capturados. Y es interesantísimo ya cuando uno empieza a ver que la planta encuentra los nutrientes desde el primer momento que uno lo lleva, inclusive sin compostear. Y luego el efecto de esa fuerza que uno miró instantáneamente cuando aplicó el estiércol o el fertilizante al corte, no pasa, sino que la planta sigue, sin parar. O sea, potencializa y le aumenta la eficiencia al proceso de compostaje y de absorción de los nutrientes en el proceso de crecimiento. Pues ella tiene la condición de no volverse líquida. Esa es la condición de ella. Ella atrapa, y ahí en el piso ella va a llenarse de los nutrientes, del nitrógeno, y bueno, ya lo que vamos a observar que esos los pisos van a estar secos, sin olor, y que a tal nivel de que la mosca no detecta el olor, entonces no se multiplica. Y después otra cosa que es muy interesante es que tampoco se van a desarrollar las bacterias. Entonces los pisos van a estar limpios. Esta semana estuve en una empresa que lo está usando aquí en un pueblito que se llama Balsilla. Y lo que le llamó la atención al trabajador fue que ellos hacían una limpieza semanal, recogían la boñiga de los establos una vez por semana, pero que había una melcocha durísima para sacar con la pala, y tenían que, trabajar mucho. Ahora pusimos el Absor, y resulta que barrieron suavecitito. Ya no había ni olor, no había humedad, y barrieron y el piso quedó limpio. No tuvieron que paliar y hacer que hubiera la melcocha. ¿Qué es lo que pasa? Que al sacar el amoníaco al absorberlo, los sólidos no son problema para nosotros. Los sólidos van a estar ahí. El agua se evapora. El mismo animal, cuando está ahí con la temperatura, evapora el agua. Evaporando eso. Y cuando nosotros vamos a barrer, la cantidad de sólidos van a ser muy, muy pocos.
¿Por qué? Porque el Absorb tiene la capacidad de desbaratar la molécula. Descompone la molécula por completo. Y ya los nutrientes que están libres ya son un tesoro. Yo quiero enfatizar muchísimo en lo que está pasando hoy en día, y el que tiene las granjas, estoy pensando en los que tienen los pollos, los cerdos y el ganado, o las vacas para producir leche. El único rédito que tienen es el huevo, es la carne del cerdo, o es la leche. No tienen otro rédito. Sí, muy pocos se han metido en la parte de utilizar el desecho para poder, el mal llamado desecho, para poder sacar algún beneficio extra. Exactamente. Cuando nosotros ponemos Absorb, tenemos un rédito muy grande con la captura del amoníaco. Diríamos al amoníaco, que es el que nos da el gran problema. Pero también hay fósforo, y hay potasio, y hay calcio que ya está libre y que él lo va a capturar. Entonces, cuando ya nosotros tenemos, digamos, la cosecha, no solamente cosechamos el pollo, sino que cosechamos el amoníaco que ese pollo produjo, o que ese cerdo produjo, o que esa vaca produjo. Y eso nos da un rédito que, le voy a decir con certeza, es mayor que el rédito que nos da la producción, la venta del huevo o la venta de la leche. Tiene usted toda la razón. Nosotros como MAC ya hemos hecho varias análisis de costos, beneficios y demás, y lo que estamos hablando de bioeconomía y economía circular, definitivamente, o sea, si los productores nos hicieran un poquito de caso, ¿verdad? Yo sé que a veces es costoso, ¿verdad?, hacer un poco de inversión para poder hacer manejo de los mal llamados desechos, pero sin duda es a veces mayor el rédito económico por el buen manejo y reutilización de los residuos, ¿verdad?, que el propio producto que se estaba desarrollando inicialmente, ¿verdad? Entonces es un tema de verdad que muy curioso, ¿verdad?, y que nos podría dar un montón de tiempo, ¿verdad?, para hablar de eso. ¿Qué les parece si, yo sé que hemos hablado de los beneficios del Absorb Z, pero yo sé que mucha gente quiere saber, bueno, ¿cómo lo uso? ¿En qué lo uso? ¿Cuánta dosis y demás? Vamos a un corte y al volver nos enfatizamos en esa parte, ¿verdad? Maravilloso. Dosis, ¿para qué? ¿Cómo utilizarlo y demás? Bueno. El agro y más. Ya regresamos. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Continuamos. El agro y más. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario, saludando nuevamente a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Mixcloud, nos pueden buscar súper sencillo como MAC Central Sur. También saludar a los amigos que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de las pequeñas de emisoras del ICER, del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, y a usted que nos observa a través de Canal 53, gracias por estar con nosotros. Se encuentran hoy, estamos desarrollando como la segunda parte, llamaríamos así, de lo que es este programa que hemos hablado con los amigos de Asesorías Agropecuarias Exorna. En esta primera parte, don Eladio y Bernal, estuvimos conversando sobre lo que es este producto, el Absorb Z, y todos sus beneficios, pero yo sé que nos queda mucho por hablar de dosis. Bueno, primero, ¿en qué lo puedo utilizar? Porque leyendo un poco la etiqueta dice que tanto en la parte pecuaria como agrícola, ¿verdad?
Y dosis, ¿verdad? Muy importante esa cuestión de dosis, porque al final alguien diría, puña, entre más feo huela, muchísimos más kilos o quintales o toneladas tengo que echar de producto, ¿verdad? Entonces es muy importante enfatizar cómo lo puedo utilizar. Maravilloso. Mire, nosotros tenemos que entender que los productores de toda la rama pecuaria, sea cerdos, aves o ganado, caballos, están dirigidos a la producción del huevo y la carne y la leche. No están dirigidos a producir fertilizante. Ahí hay una barrera donde estos productores han crecido a niveles muy grandes y las granjas se han desarrollado, conocemos granjas con 300,000 aves, con 20,000 cerdos, con 4,000 toros. Entonces, los volúmenes de estiércol que tienen son muy grandes. Entonces, sienten temor de ponerse a producir o tienen que hacer una inversión de ponerse a producir fertilizante. Pero aún así, ya sabemos de granjas bastante grandes que lo están haciendo, y lo están haciendo, pero con algunas barreras muy interesantes que no han podido poder manejar el amoníaco, y entonces hay unas barreras ahí. Que cuando usamos Absor, tenemos que tener claro que el Absor no va a encarecer los costos de producción en ningún momento. Aparte de que se usa, no es con agua, no hay que hacerlo fumigado, se usa en seco, tal y como viene, y con cualquier herramienta de las que tenemos nosotros. Si es con una boleadora, una bomba de bolear polvo, lo hacemos con una bomba, no tenemos que comprar esa bomba, o si no, lo hacemos a manual. Pero él va a hacer una tarea de capturar nutrientes que están ya ahí en manos de nosotros, que nosotros compramos los concentrados, tenemos los galpones, tenemos todo para capturar esos nutrientes. Y una vez esos nutrientes capturados tienen un valor, el producto no se devalúa, no pierde el valor, y entonces todo ese productor de pollo, de cerdo, de leche, tiene una fuente de fertilizante muy eficiente y de alto valor. Y perdón, don Eladio, ya sea que piense en venderlo, ¿verdad? O simplemente piense en reutilizarlo en su propio sistema, que al final tal vez no ve directamente la plata por la venta, pero sí ve una disminución en sus costos de producción, ¿verdad? Definitivamente. Hay un detalle, Víctor, también importante, digamos. El Absor es un elemento que se puede utilizar en cualquier explotación, en cualquiera. Inclusive también se puede utilizar con animales domésticos. Por ejemplo, un componente de los areneros para gatos es zeolita, lo que hace que no vuelan. Entonces, ya por ahí vamos una idea. Se traen areneros para gatos y ahora es un mercado enorme. Los saquitos de arena para gatos que se importan y tienen un contenido de zeolita. Entonces, lo que hablaba usted ahorita, lo que consultaba en el tema de dosis, de dosificación, en temas de formas de usarlo, eso va a ir muy en función del tipo de lo que queramos lograr. Nosotros estamos promoviendo, proponiendo como asesorías agropecuarias el uso de el producto, pero que no lo pague el animal o la explotación. O sea, que la vaca lechera no se le cobre el producto a la leche, sino que se le cobre a lo que va a producir posteriormente. Desde luego que es
un cambio de mentalidad. Eso te iba a decir, es un cambio de paradigma completamente Es un para cambio, el productor, ¿verdad? es un cambio de mentalidad. Por ahí, en las páginas de redes sociales de nosotros hemos estado posteando algunos videos de experiencias en cerdo, por ejemplo, en porcicultura. La porcicultura de alto rendimiento utiliza agua en cantidades astronómicas, ¿verdad? Porque así se ha promovido. Pero con el Absorb se está promoviendo una porcicultura muchísimo más eficiente en el uso de los recursos, tanto de agua como de mano de obra, por ejemplo, y la posterior aprovechamiento de esa cerdaza en temas de fertilizante orgánico. El tema de fertilizante orgánico es un tema más muy actual, porque venimos atravesando los últimos años una crisis de fertilizantes en tanto precio como acceso. Se limitó el acceso a fertilizantes de calidad y se aumentaron los precios considerablemente. Entonces, cuando el productor entienda que tiene en sus manos un elemento que le puede ayudar a mejorar el rendimiento de un fertilizante orgánico y a producir fertilizante orgánico, entonces no va a querer desecharlo, ¿verdad? O sea, el que tiene un ganadito y tiene un corral y puede recuperar la boñiga, tiene un elemento a favor, que es el Absorb, para hacer esa boñiga muchísimo mejor en términos de fertilizante orgánico. El que tiene un pollo de engorde, el que tiene gallinas ponedoras, el que tiene cerdos. Entonces, las cantidades de lo que debe utilizar ya las va a ir poco a poco comprendiendo. ¿Por qué? Porque el Absorb no es un producto que tenga problemas de toxicidad. Entonces, si aplica más de la cuenta, no va a causar un efecto negativo, digamos. Un efecto de decir que se van a morir los animales porque aplicó más de la cuenta. Sin embargo, poquito a poco, dependiendo de las condiciones que tengan. Por ejemplo, nosotros tenemos dosis calculadas según la actividad. Por ejemplo, para el ganado estabulado que está con piso de concreto y que se va a utilizar una cama de acerrín o algún otro, nosotros recomendamos de 3 a 5 metros cuadrados por kilo de producto. De 3 a 5 metros cuadrados por kilo de producto. Kilo es una de estas. Exactamente. Es un kilo. De 3 a 5 metros cuadrados. Con un refuerzo semanal a voluntad y cambiar las camas cada 6 meses. Entonces, escucha, pero solo el hecho de cambiar las camas cada 6 meses es exagerado, porque normalmente una cama así se puede cambiar, ¿qué? 2 o 3 veces en ese tiempo, ¿verdad? Más o menos. A veces más. La mayoría de gente que tiene ganado estabulado está cambiando camas una vez al mes, por lo menos. Entonces quiere decir que se van a ahorrar 6 veces esa mano de obra que necesitaban para cambiar la cama constantemente. ¿Por qué la cambiaban constantemente? Porque era inmanejable, se hacía un lodazal, se hacía, los olores son insoportables. El olor no se manejaba, por más que usted tuviera ahí lo que fuera, no se manejaba. El amoníaco también provoca un efecto de sofoco en los animales. Un animal sofocado come menos y gana menos peso. Por eso hay que estar constantemente. Pero con el Absorb se reduce considerablemente ese efecto y se sanitiza, por decirlo de alguna forma, los pisos. Y entonces ahí podemos hablar también de cerdos. En el caso tenemos un ensayo en cerdos donde se aplicó una vez el Absorb y luego simplemente diariamente hay un trabajador que diariamente hace una labor en las camas de los cerdos de recoger el baño de los cerdos, que es donde ellos van a hacer sus excretas. Aplica el producto, aplica una cantidad pequeñita de producto diariamente, una cantidad pequeña, un refuerzo, esparce en la cama todas las excretas para que se incorporen con el piso y aplica una pequeña cantidad y listo. Entonces ahí no hubo agua, ahí no hubo un trabajador ahí lavando, ahí no hubo estrés de los cerdos en ese proceso, que se mojan, que se estresan. Ahí no, el cerdo está con un confort muy bonito. Don Eladio, perdón, ahora que tal vez los amigos, y vuelvo y repito, tal vez aquí los amigos que están en televisión lo vean, ¿por qué una presentación granulada y por qué otra en polvo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O para qué utilizo cada una, verdad? Muy importante. Ok, este más granulado lo recomendamos para las camas, todas las camas que se tienen. Es muy estable, él es antideslizante,
para aquellos que van a pensar si tengo cemento y se me va a resbalar los animales o se van a estropear los cascos. No, él es antideslizante totalmente y se aplica sobre todo en las camas. Y este otro que es simplemente que se molió más fino, se usa con la alimentación. ¿Con la alimentación también? Se usa con la alimentación. Entonces, este va a ser el trabajo internamente en el animal de captura, de secuestro de microtoxinas y de metales pesados y de capturar el amoníaco. Entonces vamos a tener un estiércol reducido y sin olor. Y un animal haciendo las funciones muy feliz, porque usted sabe que uno de los problemas de la alimentación son los metales pesados. Claro. Él los captura y captura el amoníaco, entonces hay una mejor digestión, estable completamente. Entonces lo aplicamos a un 2% con los concentrados. Un 2% con los concentrados. Con un 2% con los concentrados, y el trabajo es elegantísimo. Este otro ya estamos en las camas por ejemplo, si se tiene la cama de los cerdos, así con un par de kilos diario en un corral con 25 cerdos, está suficiente. Y también, por ejemplo, para la gente que hace compostajes, Ajá. puede utilizar cualquiera de los dos. La diferencia es granulometría, o sea, grado de molienda. Sin embargo, para lo que son sustratos, compostajes, mezclas de medios de cultivo, nosotros recomendamos el grado más grueso, digamos. El más grueso. Sí, que es más granulado. Porque aparte ayuda a dar estructura y dar aireación. Ayuda a oxigenar, a dar una mejor estructura del sustrato, ayuda también a ¿cómo se llama? A identificar mejor el producto en el sustrato que estamos preparando. Entonces trabaja muy bien. Por ejemplo, nosotros recomendamos a la gente que prepara sustratos, por ejemplo, la gente que hace el lombricompost, para potenciar la función de ese lombricompost y para mejorar también la retención de algunos elementos que ahí van, entonces incorpora 1 kilogramo por metro cúbico. 1 kilogramo por metro cúbico. 1 kilo por metro O sea, cúbico. yo lo vería, tal vez para aquellos que también hacen sustratos, tal vez lo vería como un sustituto hasta la roca fosfórica, ¿verdad? Tal vez no brindan la misma cantidad de nutrientes, pero sí te permite ese proceso de aeración, te ayuda con la absorción de agua, ¿verdad? También, entonces puede funcionar también como un sustituto. Tal Y vez. bastante mucho más barato. Obviamente. Sí, porque pues ese es uno de los principales Sí. problemas que tiene hoy, ¿verdad? Que la roca fosfórica muy buena para enriquecer un sustrato, pero está muy cara. Sí, la roca fosfórica, pues volvemos a lo mismo, son elementos minerales que aportan muchos nutrientes en concentraciones muy altas. En el caso del Absorb también nos ayuda a aportar dióxido de silicio, que es muy importante también en las funciones del suelo. Un dióxido de silicio que ayuda en el intercambio catiónico, que ayuda a ese intercambio que hablamos ahora de cargas electromagnéticas. Entonces, las posibilidades de uso, como les decíamos desde el principio, las posibilidades de uso son infinitas. O sea, las dosis, las formas de usarlo, nosotros, por ejemplo, que venimos estudiando el producto y venimos haciendo pruebas desde hace un par de años con este producto, hemos probado múltiples formas de usarlo y en todas hay un tema muy positivo. Para nosotros el tema es empezar a incorporarlo, hacer cambios a nivel de cultura de producción, que más bien en lugar de hacer cambios que implican esfuerzos económicos o hacer inversiones, vienen a hacer todo lo contrario. En el caso del Absorb, más bien estamos recogiendo, ¿verdad? Tratando que la gente no haga esas inversiones en bombas, en boñigueras, en sistemas de lavado, en sistemas de tratamiento de aguas posterior. Con esto no tiene que hacerlo. Pero obviamente tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y poco a poco ir entendiendo el quién va a pagar el costo del producto posterior, que va a ser el rendimiento que va a obtener con los fertilizantes y demás. ¿Verdad? Ok, perdón. En las granjas, en los galpones, uno de los problemas, el problema más grande es el amoníaco. Y entonces se gasta mucha electricidad, mucha energía
en ventilación. Ventilación. Y cuando ponemos el Absor, completamente desaparecemos el problema. Hasta eso. No se necesita la ventilación. Entonces, son elementos como es bajar la cantidad de mano de obra que se requiere para el manejo de los establos. Es un elemento que ya nos va a dar réditos instantáneos. Okay. Bajar el recibo de la electricidad nos va a dar réditos instantáneos. Bajar el recibo por el agua nos va a dar réditos instantáneos. Este producto, presentaciones, estas dos, bueno, ya lo vimos porque hay una diferencia por granulometría y esto está en paquetes de 1 kilo. A razón de comercializarlo, el productor, el interesado, puede comprarlo en qué presentaciones. La presentación es igual que el Oricta, en 22.5 kilos o en tonelada. Y Tonelada 2000 libras, 900. Sí, la tonelada es americana, son 2000 libras. Eso son 40 sacos. Entonces, nosotros tenemos una diferencia de precio para el que ya compre la tonelada, porque ahí se va a ver muy favorecido el productor. Okay. Hay pequeños productores que con el saquito, pero los que son amas de casa o gentes así, para las composteras de la casa o para el gato, está la de kilo. Esta es de kilo. Sí, una cosa muy importante es que el producto, como es una harina de roca, no tiene un vencimiento como tal, Okay. ¿verdad? O sea, él no se va a vencer, no se va a poner malo, o sea, lo puede comprar un productor, digamos, alguien que no vaya a utilizar una gran cantidad en corto tiempo, puede tenerlo mientras lo tenga seco, en un lugar seco. Lo puede tener años, si quiere, ¿verdad? Entonces no hay problema de que compre una cantidad y no lo vaya a gastar de una vez, que se le vaya a poner malo. Ahí lo Puede guardarse, almacenarse sin ningún problema. Exactamente. Ok, vamos a hacer una cosa, en lugar de irnos a un corte comercial, vámonos con nuestro segmento Los Sonidos del Campo, la música de nuestra tierra, para escuchar también un poquito de música alusiva a la fecha que estamos, y al volver vamos a hablar del otro producto, en una pura carrera, pues se nos va mucho el tiempo, del pasto del cape aizao. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra.
Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Siempre es bueno recordar nuestras raíces musicales y más en una fecha tan importante como hoy. Recordarles que nos encontramos hoy con nuestros amigos de Asesorías Agropecuarias Exorna, hablando sobre varios de sus productos. Ya hablamos de Absor Z. Ahora el otro punto que me interesa, y perdón porque vamos un poco rápido por la cuestión del tiempo, es el pasto. Sé que se ha ido como pan caliente, ¿verdad? El pasto. Si no me equivoco es es de Brasil, el capiaizao. Es así como se llama, ¿verdad? Y don Eladio, sí. Sí, Es correcto, es correcto. El pasto tiene origen brasileño, es una variedad de pasto desarrollada por Embrapa en Brasil, que es el organismo más fuerte y potente en este rubro. Es un pasto de corta, un pasto de alto volumen de producción. Y sí, usted dígale como quiera, hay gente que le dice capiacu, capiaicú, capiaizao, capiuca, de todas formas. Ajá. El tema es que... Como se sienta más cómodo Sí, diciéndolo. sí, como se sienta más cómodo. El tema, bueno, nosotros tuvimos contacto con la variedad, recibimos la variedad hace como 3 años. 3 años, lo primero que hicimos fue hacerle todas las estudios del comportamiento del pasto a nivel nacional. Y una vez nos dimos cuenta de la velocidad, de la capacidad de producción, de la resistencia a plagas y enfermedades, de la resistencia al estrés térmico y al estrés hídrico también, de la resistencia al volcamiento, de la enorme capacidad productiva que tiene. Entonces fue que decidimos promoverlo a nivel nacional para que la gente pueda incorporarlo en sus bancos de forrajes. Ahora que comentabas el jueves pasado que estuvimos en la actividad que promovió Fundecooperación y el MAC sobre cambio climático y acciones que tienen que implementar los ganaderos, y yo diría más allá de los ganaderos, cualquier productor pecuario. Dentro de ellos está prepararse, porque viene un 2024 que va a ser muy, muy, muy fuerte en términos de sequía. Y en algunas zonas del país en términos de exceso de lluvia. Entonces prepararse con buenos bancos de forraje, prepararse con buenas opciones de recuperar agua, de capturar y almacenar agua, de prepararse con buenos suelos. Entonces Exorna hemos querido proponer y promover en esta línea de entendimiento que preparar los suelos adecuadamente implica usar oripta. Prepararse adecuadamente con fertilizantes orgánicos implica utilizar Absor. Y prepararse con buenos bancos de forraje implica utilizar el pasto capiaicú. Según viendo un poco la información, don Eladio, se dice, bueno, lo que ustedes han podido identificar, que se puede sembrar desde los 10 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. O sea, es un pasto súper adaptable a cualquier condición, y bien lo dijo Bernal, sequía, sequía, mucha lluvia, altura, viento. Ok, cuando uno valora ese tipo de facultades de un material, ahí hay que sumar un montón. El que él no se vuelque, eso hace que en lugares laderosos como nosotros, con pasto que se vuelca es un problemón, ¿verdad? Y ponemos el capiaizao, no hay volcamiento. Y después la rusticidad de él, por ejemplo en partes un poco húmedas, donde hay mucha lluvia, hay otras variedades de pasto que usted las corta, está lloviendo y no germinan. El capiaizao no, él tiene la capacidad de germinar. Y después él tiene una reacción muy fuerte a conversión de los nutrientes. Yo digo que es como tener una vaca de 50 kilos de leche, una Holstein. Él come, le ponemos buena nutrición a los suelos y él los convierte en buenos forrajes. O sea, sí es muy, o sea, requiere altos niveles de fertilización, entonces, para que tenga ese desarrollo como tal. Bueno, no tanto que requiere una gran cantidad de fertilizantes. Sabe que la mayoría de forrajes depende muy poco del fertilizante. Sin embargo, como lo decía don Eladio,
Eso es como tener tiene una genética que le permite aprovechar los nutrientes del suelo para convertirlos en biomasa. Entonces, si usted le da una buena nutrición al suelo, entonces va a obtener cosechas muchísimo más abundantes y muchísimo más nutritivas. El pasto da esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, él aprovecha muy bien. Y lo que hablaba ahora de la posibilidad de sembrarlo desde nivel de mar prácticamente hasta altura es muy importante. Él se adapta. Obviamente van a haber ciertos cambios de características de acuerdo a la altura. Obviamente. Pero él se adapta muy bien a producir en cualquier altura. Una cosa sí que nosotros recomendamos, por ejemplo, que hay que tenerlo en cuenta, es que no le gusta la sombra. Para nada no le gusta la sombra. No le gusta tampoco los suelos muy saturados, o sea, suelos que se aneguen, suelos que se encharquen. Sin embargo, él tolera muy bien las precipitaciones, el estar varios días en temporal no le afecta. Sin embargo, sí hay que tener cuidado de sembrarlo en lugares que no se encharquen y que tengan la mayor cantidad de sol posible, o sea, que no tenga mucha sombra. Ahora que decís a la manera de recomendación a la hora de siembra, el establecimiento, ¿a qué distancia se recomienda? Si lo quiero, y cómo se siembra, digamos, en el sentido de que hay algunas que se siembran por estacas, ¿verdad? Nada más en un surco, y hay otros pastos en que se han recomendado que se haga como más bien sembrar en macollas para que se siembre, para que crezca como macolla, digamos. Algunas de las cosas que se han visto, digamos, aquí en la región, por ejemplo, algunos análisis que se han hecho con el QA 22, se logró determinar que es mejor cuando se hace con macolla que cuando se siembra en hilera o surco, ¿verdad? Es muy importante eso. Todo el mundo tiene formas diferentes de matar las pulgas, dice el dicho, ¿verdad? En el caso del KPIQ, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, las pruebas que se han hecho de siembra, la información que viene de origen también, que es muy importante, hay diversas formas de sembrarla. La que a nosotros nos ha dado mejor resultado es sembrar por estaca, estacas de 2 nudos, de 2 estolones, ¿Por qué 2 estolones? Muy sencillo. En los estolones y en la parte central entre nudos se guarda energía y se guardan nutrientes, que a la hora que usted pone solamente un estolón, se tiende a ahogar o se tiende a morir. Entonces, cuando usted siembra 2, ahí guarda energía que le va a ayudar a la germinación. Y nosotros recomendamos sembrar una estaca por metro cuadrado o por metro lineal cuando se está haciendo el establecimiento. Ahora, si ya después usted tiene un banco de semillas y puede hacer una reproducción sembrarlo más tupido, puede bajarlo a 60 centímetros, ¿verdad? Entonces, pero nosotros recomendamos sembrar una estaca de 2 nudos cada metro. Y hacer los surcos de 1 metro a 1,20 metros. Cuando usted hizo la primera germinación le va a dar 6 o 8 tallos de muy buena calidad. Cuando usted hizo la primera corta, la segunda corta le va a dar de 20 a 30 tallos. Va a ser una macolla. Y tiende a llenar ese metro cuadrado. A engruesar ese metro. Exactamente. Entonces, a la hora que llena, como el pasto es tan alto, tiene que ser una buena macolla. Hace una muy buena macolla, y lo que usted necesita es que el sol le dé de lleno al follaje. Cuando usted siembra muy tupido, usted logra una misma biomasa, pero compitiendo entre más tallos por la misma nutrición que hay en el suelo. Entonces, tallos más delgados, tallos más débiles. En cambio, cuando usted siembra con esa distancia, las macollas son más fuertes, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Cada quien tiene forma de matar Lo que sí hemos determinado es que, por ejemplo, ahora que mencionó el QA 22, que ha sido un pasto que ya se ha usado ampliamente en el país, tiene muchas diferencias. Entonces, la forma como se siembra, la forma en cómo se corta. Eso les iba a preguntar, ¿verdad? Porque es importantísimo la parte de la cosecha, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cuba? Si lo hago muy alto, se me pudren los tallos que quedan y perdí la semilla. Si lo hago muy bajo, también arrastra, tengo problemas. Entonces, más o menos ¿a qué altura tengo que cosecharlo y demás? Esos son de las enormes facultades que tiene el KPIQ. Inclusive, él es para cortarlo con máquina, que la máquina estropea mucho la cepa, y el KPIQ soporta ese vergueo que llamamos. Claro. En el caso de nosotros lo cortamos a nivel de piso. Tenemos un retoño muy fuerte. Cuando se deja un poquito de que a 80 días empieza a salir el retoño, entonces nosotros
defendemos los retoños y hay pasto más rápido. Pero el nivel de piso, que no quede tronco, a nivel de piso, queda perfecto. Ok, a nivel de piso. Sí. Importantísimo, bueno, ya estamos diciendo un poco de la recomendación de siembra, ¿verdad? Además, también esto es importante y esto quiero hacer un hincapié con los amigos oyentes y televidentes. Usted bien lo dijo, ¿verdad? Cada quien se mata las pulgas a como quiera, ¿verdad? Pero si ya hay una experiencia, ustedes ya tienen análisis de cómo queda mejor, cómo es la mejor sistema de siembra y más, pues digo, obviamente trate de seguir las recomendaciones que se le da, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasa? Y me compro un rollito, lo llego y lo siembro, bueno, esa carajada no sirvió, ¿verdad? Que ese es el principal error que se da muchas veces, Claro, ¿verdad? claro. Te llevas algo, no te funcionó y es tal vez porque no seguiste las recomendaciones para el establecimiento o la utilización, ¿verdad? Eso es muy importante, Víctor. Nosotros como empresa, y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que el productor dé con cosecha, no venderle la semilla. Venderle la semilla pues es un acto que se hace una sola vez y para nosotros vemos el productor una vez y no lo volvemos a ver nunca. Y más cuando no tiene éxito en el cultivo porque cometió algún error en la siembra. Lo perdimos. Lo perdimos totalmente. En cambio nosotros procuramos, en la medida de que el productor lo permita, asesorarle en todo momento con estas prácticas que nosotros hemos puesto a prueba, que nosotros hemos analizado y acompañar al productor. Y le hablamos de todo eso, de cómo preparar el suelo adecuadamente, de cómo hacer la siembra adecuadamente y cómo darle un seguimiento adecuado al cultivo. El capiecú es un pasto muy productivo. Es un pasto de un volumen de producción tan alto que produce más materia seca por metro cuadrado que ningún otro forraje. O sea, si hablamos en términos de materia seca por metro cuadrado. Él es bajo en materia seca. Estamos hablando de que es un pasto muy suculento. O sea, de lo que usted corta mucho es agua. Él es muy bajo en materia seca, pero lo que produce por metro cuadrado hace que sea más alto en materia seca, por ejemplo, que el maíz, ¿verdad? Que es muy importante. El maíz tiene un montón de propiedades muy importantes a nivel de alimentación animal, pero el capiecú produce más materia seca por metro cuadrado que el maíz. Entonces, es un complemento con lo que hablamos ahora de prepararse para tener buenos reservas de forrajes. El capiecú tiene unas características importantes para hacer esa preparación. Y rápidamente, Víctor, mucha gente se preguntará también volumen de proteína. Tiene un volumen de proteína que ronda el 16% cuando se adecua, se maneja agronómicamente bien. 16% de proteína. 16% proteína, ronda un 15% materia seca, 3000 kilocalorías por gramo de energía, que es un pasto muy energético porque Embrapa lo desarrolló para ensilarse. O sea, es una variedad de pasto desarrollado específicamente para ensilar. Para silo. Entonces, usted sabe que a nivel de silo, que otro día podríamos hablar también de silo, que es otra línea que tenemos y que nos hemos profesionalizado bastante en confección, en preparación de forrajes y en manejo posterior de ensilajes. Para silo se necesitan materiales que tengan características que permitan que se conserve por más cantidad de tiempo y que también conserven sus propiedades tanto físicas como químicas a través del tiempo. Y el capiecú fue un pasto que desarrolló Brasil, Embrapa, para ser ensilado. Especialmente. O sea, igual se puede dar fresco, sí, igual se puede dar en la alimentación normal, pero es la característica más importante que tiene, es que fue desarrollado específicamente para ser ensilado. Es tal la calidad que yo he puesto a prueba, capiazú y maíz, y los novillos se han ido al capiazú. Ajá. Sí, les he puesto una carga de capiazú. Para que el animal escoja. Y otra carga de maíz. Y han ido al capiazú. Curioso, ¿verdad? Interesante. Sí. Compañeros y amigos, se nos acabó el tiempo. Más bien ya nos pasamos un poco. Hagamos un cierre, invitando a los amigos, ¿verdad? Que bueno, el servicio de asesorías agropecuarias Exorna y los números de contacto también para que quede, ¿verdad? Para cualquier consulta. Muy importante, Víctor, sí, invitar a todas las personas que tengan alguna duda, alguna consulta al respecto. Nos puede contactar al WhatsApp 85 83 72 20. 85 83 72 20. Estamos también en redes sociales, en
Facebook como Asesorías Agropecuarias Exorna. En YouTube nos encuentra como Exorna Costa Rica. Y estamos en la mejor de las disposiciones para ampliar sobre los productos que hemos venido a presentar y también para asesorar en lo que podamos y sepamos, ¿verdad? Listo. Una de las preguntas es ¿dónde lo puedo conseguir? Y ya sabemos que en el Milet, en Pérez Celedón, en Guanabet, en Liberia, en El Campesino, en Tilarán, en el almacén San Francisco, en Talamanca, en Vibrí, y con nosotros en Exorna al 2416-7220, o los que quieran hablar conmigo al 88-41-40-89. Otra vez, repítamelo, ¿verdad? Por favor. 88-41-40-89. Y ya me di cuenta que hay personas allá, que me refiero a gentes que están en algunos lugares un poco lejanos, que sí están escuchando este programa, que me han llamado, y para mí un honor poderlos atender y poderlos invitar a que iniciemos estos procesos que son realmente con un futuro muy positivo para todos, para tener nuestra cultura, que podamos seguir siendo productores, pero con un poco menos de carga de estrés, ¿verdad? Sí, señor. Sí, muchas gracias por la invitación a este programa. De verdad, don Eladio Bernal, que primero, antes de agradecerle la invitación, un par de muy buenos amigos, tanto de la radio como también del Ministerio de Agricultura y Ganadería, agradecerles mucho su presencia acá. Agradecer también profundamente de que ahora que estamos en todo el país a través del programa de emisoras culturales del ICER y a través de redes sociales y demás, pues que la gente se puede enterar, ¿verdad?, de todos esos productos. Y curiosamente, en todos los puntos que usted dijo que están los distribuidores, hay una emisora cultural. Entonces sabemos que los amigos se van a enterar de esto. De verdad que sumamente agradecido con los dos de que estén con nosotros, y a ustedes, amigos, que nos permitieron llegar hasta las puertas de sus hogares, hasta la sala, hasta su cuarto, tal vez ahí que están lo más cómodo viendo este programa. Sumamente agradecidos de que una semana más nos hayan permitido estar con ustedes. Se despide de ustedes su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, esperando que la hayan pasado bien y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto.